Bienvenidos. Les habla la profesora María Patricia Ramírez y a continuación hablaremos acerca del tema 8, tripanosomiasis americana o mal de Chagas. Se ha considerado a la enfermedad de Chagas como una enfermedad socioeconómica típica, siempre vinculada a la pobreza y al subdesarrollo, ya que existe una relación directa entre la proliferación de los insectos y las viviendas precarias, donde dichos insectos pueden establecerse, alimentarse y multiplicarse. El mal de Chagas fue descubierto por el brasileño Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. El Dr. Chagas nació en el año de 1879 y murió en 1934 a los 55 años de edad. Dicen que murió en su mesa de trabajo a consecuencia de un infarto cardíaco. El día anterior, cuenta su hijo, que preparó hasta más de la medianoche una conferencia que debía de dar ese día sobre el tema que conocía mejor que nadie, la enfermedad de Chagas. En 1908, el doctor Osvaldo Cruz encomienda al joven científico Carlos Chagas a una nueva campaña contra el paludismo. Estos focos de paludismo estaban relacionados con la construcción del ferrocarril central brasileño, esta vez en el pueblo de Lasange, en el estado de Minas Gerais, al noreste de Brasil. Ahí, en medio de una actividad febril, trabajando en un viejo vagón de ferrocarril habilitado como laboratorio, consultorio y habitación, Chagas encuentra al transmisor, al tripanosoma, y describe el cuadro clínico de lo que se conocerá poco después como enfermedad de Chagas o, dicho en portugués, molestia de Chagas. Lo primero que llamó su atención fue la presencia de triatomas, que se encontraban en gran número en las grietas de las paredes y los techos de las casas miserables de los trabajadores del ferrocarril. Al examinar el contenido intestinal de los barberos, encontró grandes cantidades de tripanosoma. Quiso probar con monos locales si la picadura del insecto provoca alguna infección, pero al no encontrar monos exentos de infecciones sanguíneas, envió triatomas infectados con tripanosomas al Instituto Osvaldo Cruz para que hicieran la inoculación experimental. 30 días después, se encontró en la sangre de un mono grandes cantidades de un tripanosoma diferente morfológicamente a todas las especies hasta entonces conocidas. El doctor Chagas, una vez que realizó estudios del ciclo de desarrollo del tripanosoma en animales de laboratorio y en el insecto transmisor, aún persistía el desconocimiento de quién era el hospedador definitivo de este parásito, lo que lo llevó a realizar más investigaciones, buscando entonces el parásito en humanos que vivían en habitaciones infectadas por los barbeiros o barberos, así es como se le dice el chipo en Brasil. El 23 de abril de 1909 encontró el primer caso de tripanosomiasis en una niña de 2 años de nombre Berenice. Tal y como dije anteriormente, el primer caso de tripanosomiasis humana fue el de la niña Berenice. Para ese entonces, el cuadro clínico que presentó fue fiebre elevada, crecimiento del hígado, del vaso y los ganglios linfáticos. Concomitantemente presentó edema de la cara. Igualmente pudieron diagnosticar este mismo síntoma en otros pacientes que estudiaron. Por lo tanto, en un momento el doctor Chagas pensó que se debía a una alteración de la tiroides. El doctor Chagas consiguió infectar y reproducir en monos la enfermedad que él observaba en humanos, mediante la inoculación de tripanosomas extraídos de la sangre de sus pacientes. Cumplió así los postulados clásicos necesarios para caracterizar a una enfermedad infecciosa, como es el aislamiento del microorganismo, su asociación con manifestaciones y lesiones, y finalmente la reproducción de la enfermedad mediante la inoculación del microorganismo a un animal.
Conociendo casi por completo el ciclo del nuevo microorganismo hallado y convencido de que se trataba de una infección de transmisión intradomiciliar de animales domésticos y del hombre, basado en los hábitos alimentarios de los insectos, el doctor Carlos Chagas posteriormente inoculó con la sangre de la niña Berenice a diferentes animales de experimentación, cobayos, monos, gatos, perros. Posteriormente, al estudiar la sangre periférica de estos animales, se encontró con tripanosomas circulantes. A pesar de que en esos experimentos los animales morían rápidamente a consecuencia de la infección con el tripanosoma, Chagas previó la posibilidad de que existieran manifestaciones crónicas de la enfermedad. Algunos no fueron encontrados por los médicos brasileños, sino hasta medio siglo después de la descripción original. Es importante destacar que en un inicio se pensaba que era una enfermedad que circulaba nada más en los animales silvestres, en las áreas rurales. En la actualidad se sabe que hay transmisión también a los animales domésticos, o sea, hay una ensotia doméstica que podemos encontrarla en las áreas urbanas. ¿Por qué sucede esto? Si nosotros deforestamos áreas que en un inicio fueron áreas boscosas, nosotros estamos invadiendo el nicho del vector transmisor. Al invadir el nicho del vector transmisor, pues hay una domiciliación del vector a nuestra vivienda. Entonces, no es que él invade nuestra vivienda, nosotros estamos invadiendo su nicho natural. Les hago referencia de un trabajo reciente, prácticamente del año 2017, en donde hallaron a 2 perros lobos siberianos en Paracotos con miocardiopatía chagásica. Entonces, tenemos que estar pendientes de que en la actualidad la gente de nuestra comunidad piensa que esta es una enfermedad erradicada y que no hay enfermedad de Chagas en el país. Y no es así. Como podemos ver, no solo hay enfermos humanos, también hay enfermos en animales, en mamíferos domésticos. Es importante también hacer mención del doctor Salvador Massa, médico sanitarista argentino, el cual es una página destacada de la historia de la lucha contra el mal de Chagas en la República Argentina. En 1910 se graduó como médico de la Universidad de Buenos Aires. Durante su formación no solo se dedicó a la bacteriología, la química analítica y la patología, sino que se desempeñó también como inspector sanitario. En 1925, cuando el investigador Nicol llegó a la Argentina con el fin de estudiar las patologías regionales, decidió apoyar a Massa en su proyecto para la creación de un instituto que se ocupara del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades endémicas del país, especialmente las del noreste, como por ejemplo el mal de Chagas. Así nació la misión de estudios de la patología regional argentina llamado MEPRA, el cual fue una de las instituciones más importantes en el estudio de las endemias de la población argentina. Distribución geográfica y prevalencia de la tripanosomiasis americana. Esta enfermedad constituye un importante problema de salud pública, siendo autóctona y endémica en 21 países de América Latina, desde México hasta Argentina, donde existen condiciones de vivienda apropiada para la domiciliación del vector, presentándose entonces elevados índices de prevalencia y gravedad de los cuadros clínicos, principalmente la miocardiopatía chagásica. Se ha detectado transmisión infrecuente al sur de Estados Unidos, a pesar de existir transmisión zoótica tan al norte como las Carolinas y Maryland, porque no se construyen allí viviendas que puedan ser apropiadas para el vector, ni ha ocurrido su domiciliación.
Para el año de 1990 se estimaba que existían unas 100 millones de personas expuestas al riesgo de infección, 30 millones de personas infectadas y 700.000 nuevos casos anuales y más de 45.000 muertes por año. Si bien la mayoría de los casos ocurría en Brasil para el año de 2006, según la Organización Panamericana de la Salud, Bolivia presentaba la más alta tasa de prevalencia serológica nacional con 6.75%. Uruguay y Perú las más bajas, por debajo del 0.7%. El resto osciló entre el 1 y el 4%, presentando Venezuela una tasa del 1.16%. Cobra, investigador brasileño para el año 2007, señala que 70-90 millones de personas están en zonas de riesgo de infección y 15-16 millones ya están infectadas. En el estudio Global Burden of Disease del 2010, reportado por Holt y colaboradores en el 2014, se cuantificaban 7.5 millones de casos sintomáticos con 10.300 muertes. Para el trabajo Global Burden of Disease del 2015, reportado por Voz en el 2016, se estimaba la prevalencia en 6.6 millones de casos. Por otro lado, otros estudios basados en varias fuentes, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, reportan para el año 2010 una población en riesgo de 70.199.360, un número de infectados de 5.742.167, un número de infectados por año de 38.593 y una mortalidad de 12.000. Con las migraciones desde Latinoamérica, la enfermedad de Chagas se ha globalizado. En Estados Unidos, el número de casos registrados de infección por Trypanosoma cruzi se estimaba en 238.091 para el 2012, la inmensa mayoría importados. Si bien se ha documentado transmisión congénita y transmisión autóctona, esta última es muy limitada. Estas cifras seguramente están subestimadas, dada la gran cantidad de inmigrantes ilegales existentes en este país. Se estima que entre 30.000 y 41.000 de esos infectados presentan cardiomiopatía. En Europa, las cifras de prevalencias entre migrantes de Latinoamérica es en promedio 4.2%. La más alta la tiene Bolivia con 18% y las más bajas Venezuela, Uruguay, Panamá, Guatemala y México con 0%. Otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay muestran cifras entre 3.7% y 5.5%. Las cifras absolutas acumuladas se estimaron para toda Europa entre 68.000 y 123.000. El país europeo que reporta más casos entre migrantes es España, cerca de 8.400 casos entre los años 2005 y 2010. En 1991 se lanzó la iniciativa del Cono Sur para el control de la enfermedad de Chagas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y luego Perú, basada fundamentalmente en el control de vectores, usando insecticida en spray de uso doméstico, de suministro gratuito o rociamientos a través de programas de control, así como medidas estrictas para evitar la transmisión transfusional. Posteriormente se lanzó una iniciativa similar para los países centroamericanos y otra para los países andinos. Para el 2000, Chile, Uruguay y grandes zonas del sur de Brasil habían sido declarados libres de transmisión. El resto de los países, si bien muestran progresos, estos no son similares a los reportados por los 3 países mencionados. Distribución geográfica de prevalencia en Venezuela. Aunque la infección fue descrita por primera vez en Venezuela por el Dr. Enrique Tejera en 1919, 10 años posterior
al descubrimiento de Carlos Chagas en Brasil, no fue sino hasta los años 30 cuando el doctor José Francisco Torrealba, trabajando en los Llanos Centrales, descubre la magnitud y severidad del problema, utilizando la detección del parásito por senodiagnóstico y estimando la tasa de infección en un 25%. Torrealba también reporta cifras de 30 a 40% de prevalencia en estudios en los Llanos Centrales y estados andinos, utilizando la misma metodología. Esto llevó en 1961 a establecer el programa de control de esta patología centrado en el control de vectores con insecticidas residuales y la sustitución o mejoramiento de la vivienda campesina. La evaluación de los resultados de la campaña antichagásica para el periodo 1958-1998, realizada por H. Matos en el 2001 por parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, reveló que las cifras de prevalencia nacional cayeron de 44.5% a 9.2%. Para 1999 se estimaba que el 80% del territorio nacional ha habido posibilidades de transmisión de Trypanosoma cruzi, quedando aparentemente libre de transmisión humana el estado de Nueva Esparta. De los estados del Tamacuro y Amazonas se desconocía la existencia de transmisión por falta de estudios. El estudio más reciente del grupo de la Universidad de los Andes, en el 2020, revela una seroprevalencia global de 10.7% en 3.343 habitantes de 81 localidades rurales de diferentes zonas ecológicas en 17 estados y el Distrito Capital. No fueron estudiados los estados Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, Sucre, Nueva Esparta, Vargas y Yaracuy. Por otra parte, detectaron una prevalencia de 42.8% en 182 pacientes referidos de centros de salud para confirmar etiología chagásica de su sintomatología. De los 182 pacientes referidos para diagnóstico, 78 fueron confirmados como chagásicos. De estos, 56 eran casos agudos, de los cuales 46 fueron de brotes de transmisión oral. Los casos agudos se ubicaron preferencialmente entre las edades de 1 a 30 años. Dato interesante es que la diferencia clínica estadísticamente significativa entre los casos agudos por transmisión oral y por transmisión vectorial fue el número de síntomas presentados mucho más frecuente en la transmisión oral, posiblemente por la gran carga de parásitos recibida. Estos datos nacionales, adicionalmente a reportes de seropositividad publicados en el 2007 y 2013 en el estado Bolívar, en el 2019 en la isla de Margarita e información no publicada aún en indígenas del Alto Orinoco, estado Amazonas, en donde encontraron un 54% de seropositividad en un chapono Yanomami en el Alto Orinoco y no así en 5 chaponos adicionales estudiados. Esto permite afirmar que, con la excepción del estado del Tamacuro, en todos los estados de Venezuela existe o ha existido transmisión de la enfermedad de Chagas. Una nueva situación en cuanto a la transmisión en Venezuela comienza a ser registrada a partir del 2007 y es la transmisión oral en forma epidémica o microepidémica. La mayoría de los brotes se ha registrado en áreas urbanas donde, como es de esperar en esta parasitosis, existe transmisión enzootica por la coexistencia de reservorios, o sea, rabipelados y roedores, y vectores habitualmente como Pastrongylos geniculatus. Inclusive ha ocurrido en urbanizaciones de las cuales han sido ciudades importantes del país, donde el ciclo enzootico ha existido antes de la presencia humana allí. Para el 2015 habían sido registrados 10 brotes de Chagas de transmisión oral, 5 relativamente cercanos entre Caracas, Estado Miranda, Estado Vargas.
como es una escuela del municipio Chacao, Parroquia San José, Mercado de Coche, Antímano y Chichirivichi de la Costa. Y brotes aislados en El Guapo, Miranda, Mirimire, Falcón, San Cristóbal y Rubio en Táchira, El Bordo en Mérida, totalizando 249 personas, de las cuales 183 eran menores de 18 años y con una mortalidad del 4%, o sea, 10 personas. Los brotes mayores ocurrieron en escuelas y la mayoría de los brotes menores a nivel familiar. En 5 de los brotes se desconoce el vehículo de transmisión, pero en los otros el jugo de guayaba y poma rosa fueron incriminados. Se ha podido concluir que estas bebidas, en algunos casos, han sido contaminadas por deyecciones o vectores completos de la especie silvestre Pastróngilo geniculatus. Desde el finales de los años 90, el programa de control de la enfermedad de Chagas se encuentra en estado de desatención, no realizándose actividades seroepidemiológicas ni control de vectores. Tal y como se dijo anteriormente, para el año de 1999, Venezuela se estimaba que tenía un área endémica de entre 75 a 80%, en donde 9 millones de personas estaban en riesgo permanente de ser infectadas, encontrándose áreas de transmisión natural intradomiciliaria y alta prevalencia de casos humanos. Esta situación a la actualidad no ha cambiado, y eso lo señalamos o lo mencionamos en los trabajos publicados del 2007, 2013 y 2019, en donde afirman que hay transmisión en todos los estados de Venezuela, exceptuando el estado del Tamacuro. En cuanto a las áreas endémicas del neotrópico, sur de Estados Unidos, Brasil, exceptuando la zona sur, que ya lo dijimos también, la cual se declaró libre de transmisión, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Los casos encontrados deben ser reportados a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud del Estado Aragua, Maracay, Estado Aragua, ya que la enfermedad de Chagas es considerada una enfermedad de notificación obligatoria en Venezuela. Antes de hablar de la sistemática o taxonomía de este parásito, quiero hacer mención de que los próximos temas, los parásitos ya no van a pertenecer al reino Animalia, ya no son parásitos pluricelulares, sino que son parásitos constituidos por una sola célula. Todos pertenecen al reino protista, organismos unicelulares eucariotas sin pared celular rígida. Entonces, en el tema de hoy, Trypanosoma cruzi pertenece al reino protista, Phylum Sarcomastigófora, eso significa que tiene organelas que le permiten la motilidad para desplazarse de un lugar a otro, y estas organelas pueden ser flagelos o pseudópodos. Subphylum Mastigófora, presencia de uno o más flagelos, y se reproducen por división binaria. Orden Kinetoplastida, con uno o más flagelos que salen de un bolso flagelar, y una organela, que es una gran mitocondria que contiene ADN, llamada kinetoplasto, situado en la base del flagelo. Familia Trypanosomatidae presenta un núcleo, flagelo, kinestoplasto único. La morfología cambia durante su ciclo de vida, o sea que el parásito tiene diferentes formas evolutivas, y a medida que va pasando las diferentes etapas de su ciclo, él va cambiando su morfología. Género Trypanosoma. Trypanosoma viene del griego trypanum, que significa taladro. Pueden tener formas amastigotas, tripomastigotas, epimastigota y promastigota. Poseen un hospedador vertebrado y uno invertebrado. Subgénero
esquizotripanum. Eso significa que el parásito se multiplica en el vertebrado bajo la forma de amastigota o amostigote solamente. Especie Cruzi. Existen muchas especies de Trypanosoma, pero la única relacionada con la enfermedad de Chagas es la especie Cruzi, el cual, como lo dije al comienzo de la clase, lo colocaron este nombre en honor al doctor Osvaldo Cruz. En Latinoamérica es importante señalar que en la naturaleza coexisten dos especies de Trypanosoma, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli, y que posteriormente vamos a hacer el diagnóstico diferencial morfológico debido a que una sola de estas especies se le atribuye enfermedad. Trypanosoma cruzi es el único causante de enfermedad humana, mientras que el Trypanosoma rangeli, ambos comparten los mismos hospedadores invertebrados, o sea, los chipos, no causa enfermedad, solo infección, a la cual llamamos rangeliosis. Vamos a hablar de dos importantes enfermedades o entidad clínica, como es la tripanosomiasis africana, que solo se encuentra, ¿verdad?, en el continente africano, la cual es causada por dos especies, como es Trypanosoma brucei rhodiense y Trypanosoma brucei gambiense, ambas transmitidas por otro hospedador invertebrado, como es la mosca tsetse, y produce afección del sistema nervioso, la llamada enfermedad del sueño. Trypanosoma cruzi es causante de enfermedad de Chagas, cuyo hospedador invertebrado es el chipo. Se dice que Trypanosoma cruzi ha sido dividido en 6 unidades discretas de tipificación o genotipos. Esas unidades discretas de tipificación tienen las siguientes abreviaturas en inglés, DTU, y son los siguientes: TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 y TC6. Además se ha descrito nuevos genotipos como el TC-BAT, asociado con murciélagos en Brasil, Panamá y Colombia. Se ha observado una distribución geográfica heterogénea de estos genotipos. Así, por ejemplo, el TC1 se ha detectado predominantemente en humanos, reservorios y vectores en Centroamérica, Colombia y Venezuela. En tanto que el TC2, el TC5 y el TC6 son más comunes en los países del cono sur del continente americano. Al parecer, es posible encontrar todos los genotipos a lo largo del continente americano, pero con predominio de algunos de ellos en diferentes regiones geográficas. Pocas correlaciones se han observado entre la distribución de estas unidades de tipificación de Trypanosoma cruzi y las características clínicas de la enfermedad. Asimismo, se ha observado diferencias en la distribución de los genotipos de T. cruzi en los reservorios domésticos, por ejemplo, los perros en la región de Norteamérica, del norte de América, se han encontrado infectados predominantemente con TCI1 y en el sur del continente con TC4, TC5 y TC6. Con relación a los reservorios silvestres, se ha observado que la mayoría de los didelphis marsupiales, o sea, los rabipelados, y los reservorios arbóreos se encuentran infectados con TC1. Por ello, se ha planteado la hipótesis de que los reservorios arbóreos están infectados con TC1 y los reservorios terrestres con las unidades de tipificación TC2 y TC6. En cuanto a los genotipos de T. cruzi aislados
de triatominos, en varios estudios se ha demostrado la asociación de genotipos de T. cruzi en algunas especies de vectores, como por ejemplo se ha encontrado el TC1 en el intestino de los Rhomnius prolixus, en vectores domésticos y silvestres en Colombia con prevalencia de 2.1 a 78.6%. Además se ha observado que la unidad de tipificación TC1 se encuentra asociada a los ciclos domésticos y silvestres en Colombia, Venezuela y algunos países de Centroamérica. Y los ciclos selváticos en la Amazonia, en tanto, están asociados con las unidades de tipificación TC2, TC5 y TC6. Se han relacionado con ciclos domiciliarios en los países del Cono Sur de Sudamérica. Los linajes de TC3 y TC4 son los más raros y se han relacionado con la transmisión selvática con pocos reportes de infección en humanos.